Amigos, y continuando con nuestra programación, queremos ahora presentar a nuestro compañero permanente invitado a los encuentros nacionales de críticos y periodistas del cine, el barranquillero Gonzalo Restrepo. Gonzalo Restrepo es un cineasta, escritor, comunicador social que tiene como obsesión permanente el estudio del cine, la indagación sobre el cine, en todas sus formas y contenidos. Nos parece muy complaciente poderlo tener en esta nueva versión de los encuentros de críticos de cine para que le escuchemos la interesante charla El cine, realidad fragmentada o ficción. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros y esperamos que el año entrante podamos estar de manera presencial para que nos abracemos en el encuentro número 22. Bienvenido, maestro Gonzalo, y tiene usted la audiencia a su disposición. Como esto lo está observando mucha gente, porque estamos online, me gustaría fragmentar, tengo una pequeña sinopsis, un pequeño libreto para introducir el tema. Lo primero que habría que decir es que hay que desmitificar un poco la idea del crítico de cine. Siempre he sostenido que cualquier persona que tenga concienciación, que tenga una percepción de la toma o de la imagen, ya es un crítico de cine en potencia. Pues tomando como referencia esa primera reflexión, sería interesante introducir otro concepto a mi manera para aquellas personas que por primera vez se aproximan a la experiencia de analizar una película. Yo siempre he dicho que lo que hacemos los críticos, unos tendrán más éxito, otros no tanto, es hacer visible lo invisible. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos, por ejemplo, que hemos visto la película Titanic. Entonces, Titanic trata sobre el hundimiento de un barco llamado Titanic, que era imposible que se hundiera en el mar. Pero si ahondamos más en esa historia, vemos que hay una historia de amor. Y si seguimos quitando los velos, lo que yo denomino el texto velo, vemos que es una historia de amor imposible. Entonces, a la larga, la ideología del film es una historia de amor imposible. No es simplemente una lectura superficial sobre lo superficial acerca de que se hunde un Titanic y hay un amor entre un chico y una chica. Eso es, pues, un punto de partida, a mi juicio, muy interesante. Que intentemos siempre quitar el texto velo. Es decir, si yo estoy en una mesa que tiene un mantel y me dicen de qué está hecha la mesa, lo lógico es que yo mire quitando el mantel para poder decir de qué va o de qué está construida la mesa. Una forma muy simple, muy metafórica, muy sencilla de entender qué es lo que hacemos a la larga los críticos. Es decir, hacemos visible lo invisible, quitando los textos velos. De ahí que los grandes problemas de las películas es hallar la ideología, porque está cargada de textos velos. Muy bien. Para este artículo, para esta ponencia que le he enviado al doctor Germán Osa Pereira, el cine, realidad fragmentada o imaginación, es evidente que me permite, para comprender un poco el título de la ponencia, dos películas. Una es Contagio de Steven Soderbergh, sobre la pandemia, ya que estamos en el tiempo de la pandemia, se me ocurre introducir precisamente con la pandemia. Y sobre esta película igual, ¿no? Como si estuviéramos, si tuviéramos el tiempo de regresar a través de un túnel del tiempo, nos encontraríamos que la película no se aleja absolutamente para nada de lo que está ocurriendo hoy día. Otra película también, para que las dos estén apoyadas en este sentido de hacer visible lo invisible en primera instancia, es la película Sunset Boulevard. Pero antes me gustaría también enfatizar en este tema del contagio, una película que todos hemos visto. El doctor Germán, yo creo que es un seguidor de Terry Gilliam y recordará aquella película de 12 monos, ¿verdad? Donde James Cole
es el hombre que tiene que viajar al pasado para buscar el antídoto para poder solventar ese virus fatal que nos está acechando. 12 monos. Entonces, fíjense ustedes cómo a través de un tema de contagio, yo puedo traer 2 películas a colación. Si lo que quiero es ver si el cine es una realidad fragmentada o es ficción, y ninguna de las dos a la larga se quedan ahí como un criterio de pregnancia, de estructura de la forma, de la vida. De manera que estas 2 películas, fíjate, inclusive la de Terry Gilliam se desarrolla en el año 2033. Tampoco tuvo que ir tan lejos para que en el 2020 esté ocurriendo lo que estas 2 películas nos están enfatizando. En ambas películas, y en esto sí hay que entrar a estudiar un poco, porque ya viene el primer aspecto por el cual yo quiero hablar, es analizar todo ese mundo, ¿verdad? Todo ese cosmos, todo ese universo. Poder introducirnos e identificar los conceptos de utopía, de distopía. Y es que según Foucault, ese mundo, esa ciudad, esas zonas heterotópicas, es decir, un concepto un tanto filosófico, donde todos los tipos y prototipos de personas podemos transitar, aunque luego hagamos algunas tribus particulares, nos permita precisamente seguir caminando en ese contexto. Entonces, el tema del contagio en primera instancia me parece supremamente interesante, porque no es decir, oye, mira, no, que ya hay películas que esto, sino como a través del cine, y eso es lo interesante, yo puedo hablar de un poco ese universo distópico, si se quiere, a la larga nos tiene encerrados en nuestros apartamentos sobre esta fatalidad de estar encerrados, sinceramente. Pues muy bien, estas 2 películas entonces me invitan a reflexionar sobre el concepto heterotópico moderno, inclusive en la misma arquitectura en la que están diseñadas ambas películas. Muy recomendadas estas 2 experiencias para aquellos que por primera vez nos escuchan. Otra película muy importante que traigo a colación para esto de si el cine es fragmentado o no, es la película Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, dirigida por Billy Wilder. Sunset Boulevard es una película que puede resultar un poco extraña. Es decir, ¿cómo es posible que la persona que está muerta, porque está ahogada en la piscina de la casa de una gran actriz de Hollywood, es la persona que esté narrando? Volvemos a la idea inicial. Si yo hago visible lo invisible, es decir, si comienzo a quitar textos velos, puedo llegar a descubrir, y esa es mi convicción, que Sunset Boulevard o el crepúsculo de los dioses es una película que habla de los guiones que nunca se realizaron en Hollywood. Es una propuesta interesante, sino cómo comprendemos que un personaje que ya se ha muerto esté contando su propia vida, su propia realidad y su propia utopía o distopía, según ese criterio filosófico que cada cual tiene derecho a él. De manera que aquí hay algo muy importante, y es cómo estrujo la narratología para contar las cosas. Ya es el concepto moderno de disruptividad en la crítica cinematográfica, y que va a ser mi segundo punto porque todavía no he entrado al primero. Esto es muy importante. Es decir, no podemos seguir en zonas de confort haciendo simples referencias. Intentemos, dejémonos llevar por nuestro interior. Hace poco leí un libro que se titulaba The Passion Economy de Adam Davidson, donde él dice que el éxito hoy día, en el siglo XXI de las empresas, es hacer lo que te gusta. Y a partir de ahí hay una serie de guías para hacer, y como a mí me gusta el cine, pues eso me ha permitido tener ya 2 libros de investigación que van a ser próximamente editados, una novela, también me dio posibilidades de una empresa. Tengo en mi sitio web, el cine sin ir más lejos, ya es online, ya es en un canal de televisión online, se llama El Cine Sin Ir Más Lejos, que también invito. También tengo ya mi podcast, mi programa de radio, y fíjense ustedes, es decir, siempre tenemos que salir, en la medida en que yo salgo de la zona de confort, las cosas van a tener
no creación, porque todos la tenemos, yo digo, esa disruptividad que todos necesitamos. Muy bien. Entonces, con base en estas consideraciones preliminares de hacer visible lo invisible, del coronavirus a través de películas como Contagio, de Contagio y 12 monos, por supuesto, de la disruptividad a través de Sunset Boulevard, hay dos aspectos importantes que el crítico de cine y la persona que quiera aproximarse tiene que tener una claridad conceptual. Por un lado es la semiología. Yo digo que, sinceramente, no tener conceptos de semiología sí puede resultar un poco difícil a la hora de querer abordar no solo la lectura de una película, sino mi realidad, mi entorno, todo lo que pueda ir. Igual Gabriel, en situaciones como tu propia profesión. En eso coincidimos. De manera que aquí, y para aquellos que nos escuchan por primera vez, siempre es interesante saber que hay un significante y hay un significado. El signo. El signo es la relación entre significante y significado y su referente. Pongamos un ejemplo que aclare la situación. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien que qué es esto que tengo en la mano, la persona dirá un celular. No leyó el signo. Leyó otra idea, ¿verdad? Pero para que él haya leído el signo tiene que decir, bueno, significado, significante, que es el celular, y su relación con su referente, que es Gonzalo Restrepo. Si la persona dice el celular de Gonzalo Restrepo, ha leído el signo. No es simplemente decir el celular, porque el celular no nos permite leer el signo. Y aparte de eso, hay una serie de tropos muy interesantes. Muchos cineastas, estudiosos, otros no tanto, los manejan. Unos serán conscientes de ellos y otros no tanto. Gabo, por ejemplo, es un conocedor amplio de los tropos en la literatura. Está la hipérbole, está el difemismo, el asteísmo, la tautología. La tautología, por ejemplo, es repetir innecesariamente lo que ya está dicho, pero imagen y sonido pueden ser tautológicos en la medida en que el contexto dramático lo permita, como ocurre en Sunset Boulevard, como ocurre en Contagio, como ocurre en 12 monos. Hay momentos en que uno repite lo que no tiene que repetir porque ya está suficientemente categórico, y es un fenómeno natural dentro del manejo de los criterios de semiología y de narratología. En este sentido de la narratología, yo he observado en muchos críticos de cine que, por aquí lo tenía escrito, se empeñan mucho en construcción de realidades, es decir, en reminiscencias. Si usted, para yo hablarle del virus, introduje dos películas, no estoy hablando de reminiscencias porque no son particulares, no son obviedades, sino que estoy invitando a cómo ese par de películas nos invitan a incursionar universos utópicos, distópicos y en su panorama más amplio, la heterotopía de la cual hablaba Foucault. Entonces es muy interesante, aunque por momentos dudo, claro que sí, en algún momento, si yo estoy analizando una película de Woody Allen, es evidente que tenga que remitirme a Woody Allen si en algún momento él repite una de sus características o uno de esos resortes fundamentales para hacernos reír o para entender el mundo según Woody Allen, ¿verdad? Esa es una consideración importante en este mundo de la significación. Que una persona piensa una cosa, que otra persona piensa otra, pues no puede ser. Sinceramente, yo digo que cuando se lee bien un signo, todos tenemos que comprenderlo. En ese sentido de la lectura del texto velo o ya del texto en el cual está la esencia de la película, yo siempre recomiendo dos cosas importantes. Por un lado, analizar las isotopías, es decir, elementos que pertenecen al mismo lugar. Que en una mesa yo veo tenedores, cuchillos, cubiertos, todos esos son elementos isotópicos. Pero si en esa mesa yo encuentro un revólver, ya eso no es un elemento isotópico. Ahí no tiene por qué haber un revólver porque una mesa es para comer. Pero ese elemento al cual denomino alotópico, es decir, que pertenece a otro lugar, me está diseñando lo que el director quiere sin necesidad de ser reiterativo.
o de ser categórico, pero que la misma estructura pregnante de la imagen nos dice que eso es así. Entonces, analizar los elementos isotópicos y alotópicos de lo que estamos observando o de una escena específica dentro de esa diégesis en la cual está estructurada la película, nos va a permitir comprender con claridad, porque todo lo que estoy diciendo no es nada difícil, es sencillo. Nos permitirá comprender con claridad qué es lo que está realmente ocurriendo o qué es lo que nos quiere contar, en este caso, el director de cine, que es el autor de la película, aunque pueda debatirse sobre el guionista, el director de fotografía y otras cosas, pero él es el director porque es el que decide dónde va la cámara y con base en los planos en términos de su tamaño, movimiento, duración, pues nos va a hacer llevar las emociones. A la larga es eso, que las imágenes lleguen a las emociones. En más de una entrevista, muchísimas ya, en el paso de los años, siempre me han preguntado para mí cuál es la mejor película en la historia del cine. Y yo siempre respondo que para cualquier persona, la mejor película es aquella que afecta directamente su corazón. Ahí está la clave, ¿verdad? Porque te llegó al alma, te dejó una reflexión, te invitó a una serie de cosas en tus interioridades. En ese sentido, para mí, y la he traído a colación, es Sunset Boulevard, por aquello de que cuando yo empecé y gané un concurso de guiones en Madrid, comencé a llevar guiones a todas las programadoras hasta que una no la llevó, pero me contrató para ser jefe del departamento de guiones. Entonces comprendí muy bien el concepto de Sunset Boulevard. Entonces eso también es importante, que la película afecte tus emociones, que te haga llorar, vibrar, sentir. Todas la tienen en mayor o en menor grado. No, que hay películas malas, que hay películas, por supuesto, en la medida en que tú sepas cómo discernir todos los elementos que constituyen, que representan la experiencia cinematográfica. Muy bien. Con base entonces en este primer punto donde resumo, hablamos de semiología, su importancia, sus significantes, su significado, sus tropos, pero que ello tenga estructura pregnante y que nos haga llegar y ver y sentir, llorar y reír, porque de eso trata. Creo que de eso hablaba François Truffaut en algún momento cuando le preguntaban qué era la crítica. Me permite entonces entrar un poquito al tema o al corazón de esta pequeña charla, que no va a durar mucho, pero creo que le sirva para todas sus experiencias de ir al cine. Es la disruptividad, la narratología. Como crítico de cine, yo diría que es cómo presentamos el texto. Yo puedo hacer una crítica de una película, inclusive un pintor, haciendo un cuadro y a través de él dilucidar su experiencia. Y de hecho puede ocurrir. Es que la disruptividad no es creación, es como estrujando la realidad, porque disruptividad es eso, romper, quebrar. Y el ser humano también, mucha gente piensa que las empresas no son disruptivas. No, señor. El que tiene que ser disruptivo es uno, con todas tus capacidades y con todos tus intereses. Entonces, la forma de presentar el texto es lo importante. Yo, en mi ponencia, para no aburrir, es evidente, al estar en tiempos de pandemia, introduzco, y que nos llegue al alma y estemos atentas, dos películas como Contagio y como 12 monos. Y a partir de ahí comienzo a ampliar un poco el horizonte de lo que es y de lo que representa el cine. De manera que hay que buscar lo obvio y centrarse en lo inusual. A veces creaciones contradecir lo establecido. ¿Podría ser eso disruptividad? No. Es centrarse en lo inusual. Muy poca gente, yo diría, hasta hace poco, yo de tanto ver la película Sunset Boulevard, después de tantos años descubrí que era porque la historia era narrada en una persona que ya había fallecido. Pero no importa, de eso se trata. Hay un libro de Wilhelm Flusser que se llama Paradigma Imaginético, que yo sí lo recomiendo ya a todos nuestros colegas, para que veamos lo que es capaz la imagen y lo que es capaz de hacer uno cuando quiere ser disruptivo en su propuesta de análisis.
Porque a la larga, no por buscar cosas extrañas, no, es a la larga ver cómo la película habla del ser humano, de los seres humanos, de sus sentimientos. Y es lo que importa en una película. Creo que decía Hitchcock, en la construcción de los personajes, él decía algo muy interesante. Dadle a los grandes corazones grandes debilidades. Fíjate qué idea tan maravillosa, ¿verdad? Poder encontrar ahí todo lo que está ocurriendo en un personaje. Y eso se da. Lo que pasa es que muchas veces no vamos al cine con la disposición 100%. Pero sí tiene que ser 100% para todo aquel crítico de cine. Voy a ver cómo voy de tiempo. Ok, ya en 5 minutos creo que termino mi exposición, mi querido Gabriel Posada y Germán Osa. Muchas gracias, reiterarles mis agradecimientos por la invitación, que me honra aportar tantos años de experiencia en la cátedra, en mi viaje a los festivales de cine, y dejarles estas pequeñas reflexiones que creo que de una u otra forma nos van a ayudar. De manera que, muy importante, a la hora de hablar de la semiología de la imagen y de la disruptividad en la narratología, no solo de la película, sino de la forma en que yo también voy a abordar la película, es que tengamos en presencia el concepto de entinema, que no es otra cosa que la lógica aceptada por el público normal y corriente. No podemos nunca quebrantar por mucha semiología y por mucha disruptividad los entinemas, porque es la lógica, si usted quiere, emocional, lingüística y semiótica natural que tiene el ser humano. Pero si hay películas traídas de los cabellos, que las hay, películas de cineastas a cuales los denominamos directores de autor, lo iba a decir en francés, pero lo pude decir en español, directores de autor, pues sí es un poquito complicado. Yo, por ejemplo, ¿qué te quiero decir? En la literatura, Ulises de Joyce puede ser muy berraco, pero no pude con el libro, no pasé de la 3ª página. Hay películas también de grandes autores que, caramba, las miro, pero no, en este momento no viene a mi mente alguna película bien difícil de entender. De pronto las obras de autor. Bueno, de manera que es importante entonces que tengamos una plena conciencia de todas estas cosas que les acabo de decir. Flusser insiste mucho, y es uno de los autores y de los libros de este personaje más leídos, porque precisamente nos pone trampas en la rueda, sobre la rueda, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, con la acusmática. Los sonidos que no se ven, pero que se ven porque los sentimos. Entonces Michael Sheen dice, si no se oye lo mismo cuando se ve, y no se ve lo mismo cuando se oye, ¿qué estamos viendo? Ah, ahí entra la semiología, ahí entra la disruptividad. Es que las imágenes sonoras, como elipsis, si usted las quiere, o como sonidos sin, o como sonidos diegéticos, o intradiegéticos, o extradiegéticos, todos tienen una abundancia de imaginación y de sentimientos. Mire usted, por ejemplo, la película de Barbet Schroeder, La Virgen de los Sicarios, donde él escuchando en una cantina los boleros de José Alfredo Jiménez y el chico escuchando música rock y punk, sin embargo, eran heterotópicamente ambientados en una ciudad de Medellín, afines a ser amantes. Eso es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Del escritor Vallejo y, por supuesto, de Barbet Schroeder, que creo hizo una extraordinaria película. Ya para concluir, entonces, me gustaría hacer una recomendación, un consejo, aunque no me des un consejo que yo me sé equivocar solo. Alguna vez visitando La Mancha, que quise conocer La Mancha, que es un libro sobre el Quijote que hay que volver a leer, uno encuentra una cantidad de cosas de este genio. Fui a conocer La Mancha cerca a Madrid, relativamente, y de regreso ya estábamos tomando unas copas con un gran amigo, Antonio Martínez, y me dicen, vamos a tomar aquí la última copa de vino, te invito ya antes de entrar a Madrid. Le dije, te acepto. Y él estaba hablándome de la separación, que se iba a separar, y yo dije dándole consejos. Yo era un hombre, como decía Gabo, joven, feliz e indocumentado.
entramos a tomar la copa y ahí estaba escrito, ahí en el lugar de la barra, un mosaiquito decía: no me des un consejo que yo me sé equivocar solo. Fíjate, no se me olvidó. Tendría yo por ahí 25 o 28 años y todavía perdura en mi mente. De manera que la crítica de cine hay que abordarla con ganas, con interés, con disruptividad. Atrévase a ser disruptivo, salgamos de nuestra zona de confort. Y eso se aprende. Yo dicto muchos talleres en el campo de la neurociencia sobre estos tópicos, pero me tropecé recientemente con un amigo con quien hablo mucho, me recomendó un libro, The Passion Economy, de Adam Davidson. Y es algo muy nuevo en esta economía del siglo XXI, en estos tiempos de pandemia que nos ha hecho ver otras realidades que no queríamos ver. Cómo al yo poner todo mi empeño en aquello que me fascina, en aquello que llega hasta el tuétano, y aplicando algunas normas administrativas y económicas, tienen que generar, porque ahí está todo el talento, está la imaginación, inclusive la tal disruptividad, que no es un término tan novedoso, pero que sí puede aplicarse hoy día en el siglo XXI. Esta ha sido, pues, mi charla a mis dilectos amigos, colegas y a todas las personas que por primera vez nos escuchan. Creo que he tardado lo que calculé en un timing de 20, 30 minutos, así que los quiero mucho y hasta otra oportunidad.